Pablo Picasso quedó influido por el cubismo, el expresionismo y su primera etapa que fue pues, azul, rosa y bueno, negra u oscura. Pero también quedó influido el propio artista por el pensamiento filosófico del siglo XX, que era el existencialismo. El existencialismo se dividió en dos, el existencialismo cristiano, personalismo y el existencialismo ateo. ¿Y en qué consiste el existencialismo? Yo que soy historiador, es la existencia humana. El ser humano vivió dos crisis políticas con las dos guerras mundiales. Que fue la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. En el periodo entre guerras estalló la crisis económica del conocido bueno, periodo del crack de 1929. Pero es que también, después de la Primera Guerra Mundial, estalló la crisis sanitaria de la pandemia de 1918. Y todo ello provocó eh, las preguntas en torno a la filosofía. Las grandes figuras o las principales figuras del pensamiento filosófico europeo. A partir de ahí, el existencialismo es el miedo a la vida, el miedo a pues, todos los problemas humanos. ¿Qué es a lo mejor lo que está ocurriendo en este último periodo por la invasión rusa sobre Ucrania o el enfrentamiento Israel-Hamás, en el cual el régimen iraní quiere atacar en breve al régimen israelí por lo que ha hecho de los bombardeos del propio gobierno de Israel? Bueno, pues, y también el estallido de la pandemia de 2020. Bueno, pues esa parece un periodo igual, y esto que yo soy historiador, muy parecido al de los años 10, 20 y, bueno, sobre todo los años 40, finales de los 30, cuando estallaron dos guerras mundiales. ¿Quién sabe qué es lo que puede suceder en el mundo? Ojalá que no se produzca ninguna tercera guerra mundial. Yo eso es lo que espero y siendo historiador además, esperemos que no se produzca, pero la situación está muy mal y el panorama pinta muy oscuro o negro. A partir de ahí, Pablo Picasso quedó, como he dicho yo, dentro de la primera etapa, que fue la etapa azul, rosa y luego también la etapa oscura o negra. La segunda ya fue el cubismo y la tercera fue el expresionismo. Quedó también influenciado por algunos autores o artistas impresionistas. A partir de ahí, Pablo Picasso ha sido como Velázquez, como Goya, como Salvador Dalí, como Juan Gris, como Joan Miró, artistas tan importantes de la pintura contemporánea, aparte de que Pablo Picasso fue pintor, lo que destacó, pero él también fue escultor. Así que dejaron un legado impresionante la pintura, como he dicho, los dos que he nombrado, pero también hay que nombrar a Joaquín Sorolla, que fue uno de los artistas más destacados del siglo XIX y también de parte del siglo XX. Pablo Picasso dejó el legado en la pintura española y europea del siglo pasado. El genio del arte del siglo XX es sin duda el pintor español Pablo Picasso. Con Picasso el arte pictórico sufre una revolución tan radical como la física de Einstein. Einstein, que fue uno de los científicos más destacados de Europa porque nació en Alemania, pero que más tarde se fue a Estados Unidos y dejó la ciencia como una revolución que fue conocida, la figura de Albert Einstein, mundialmente. Picasso nació en Málaga en 1881. Estudió pintura en Barcelona y se traslada muy joven a París, donde recibe la influencia de los últimos impresionistas, especialmente de Cézanne y de los Fauves, en particular de Matisse. Pronto crea un arte personal y se convierte definitivamente en el motor de muchos de los cambios y orientaciones de la pintura del siglo XX. Muere en su casa de Mougins, en la Costa Azul, en abril de 1973. Murió el 8 de abril. El lunes se cumplieron 51 años de su fallecimiento. Y nunca debemos de olvidar a Picasso porque Picasso dejó un legado en la pintura española muy importante. El problema es que a veces a los artistas más importantes se les deja en el olvido y nunca debemos de perder la cultura de nuestro país, que es lo primero, y luego conocer otras. Pero siempre por delante, siempre pues eso, cada país siempre es así, siempre van a tener su cultura por encima, pero claro, aquí con lo artista que fue Picasso y el legado que dejó en España, pero también en Europa, porque se marchó, pues, es los más importantes.
Es difícil el estudio de la obra picasiana. Es como una fuente inagotable de la que no deja de brotar inspiración. Sus cuadros y dibujos se cuentan por miles. En conjunto se podrían distinguir tres grandes fases en su producción: etapas figurativas, cubistas y expresionistas. A partir de ahí, Pablo Picasso lo que hizo fue marcharse, nació en Málaga, se marchó a Barcelona, donde aprendió la pintura, luego se trasladó muy joven a París y a partir de ahí, bueno, pues que dejó, bueno, pues tuvo el legado de artistas impresionistas como, bueno, pintores como fue Cézanne o de los Fauves de Matisse, y bueno, se convirtió en uno de los motores más importantes de la pintura del siglo XX por los cambios y orientaciones que realizó el propio artista español, y a partir de ahí su obra es difícil de entender porque es inagotable por la gran inspiración en la cual sigue brotando sus propios cuadros, porque realizó grandes cuadros y dibujos, que vamos, que hay una gran cantidad, y bueno, su periodo se divide en tres etapas dentro del arte, como fue las etapas figurativas, cubistas y expresionistas. La época azul se inició en 1901. Diferentes gamas de azules, como color único y un dibujo severo, le sirven para pintar a los humildes, a las personas hambrientas o tristes. El mundo del circo ambulante le atrae. Los acróbatas y los artistas errantes y enfermos parecen perseguir el sueño de una vida mejor. Todas las figuras de este periodo son demacradas, huesudas. Picasso convierte su pintura en testigo de aspectos dolorosos de la vida. Obras Miserables junto al mar de 1903. Ejemplo de seres abrumados por el hambre y el frío. El azul adquiere en estas pinturas un matiz melancólico de extraordinaria intensidad, que por cierto es la obra que está bueno, en la diapositiva y bueno, habla al final de la época azul, es una época oscura, triste, que solo hay el único color que utiliza es el azul, diferentes tonos, claro, del mismo color, que es el único que utiliza en esa primera etapa, que fueron tres dentro de la etapa figurativa. Y bueno, la época azul es triste, al final busca pues, el mundo del circo que le atrae, el circo ambulante, todo ello. Bueno, los acróbatas y los artistas errantes y enfermos parecen perseguir el sueño de una vida mucho mejor en las obras que realiza el propio artista o pintor. Y bueno, pues habla de aspectos dolorosos de la vida. La época rosa se inició en 1906, el arte picasiano se ha transformado, se mezclan los colores azules y rosas, las figuras son más graciosas y llenas, a la tristeza sucede una indiferencia tranquila, los temas acróbatas y arlequines del circo siguen siendo tema preferido de su atención, como pasaba en la época azul, que le interesaba mucho a Picasso, sobre todo el circo ambulante, los acróbatas, los artistas errantes. Vamos ahí en la etapa o en la época rosa también tienen preferencia los acróbatas, junto con los arlequines. El excelente retrato de la señora de Canels se encuentra en el Museo Picasso de Barcelona, este momento de este periodo. ¿Qué quiere decir? Que la etapa azul es triste, oscura, en el cual bueno, te describe bueno, él en sus obras, sobre todo en Miserables junto al mar, describe la realidad de la gente que quiere tener una vida mucho mejor, más tranquila y no sufrir de hambre o estar triste o que al final son personas humildes. Bueno, pues la época rosa es todo lo contrario, es eliminar la tristeza, bueno, y bueno, llevar a cabo temas más graciosos, llenos, es decir, las figuras al final todo ello están mucho más graciosas, más llenas. Y luego la tristeza que hay en la época azul, lo que le viene es una indiferencia tranquila a Picasso. Sigue habiendo gran interés por parte de Picasso en los acróbatas y los arlequines, que también los acróbatas, los artistas errantes, sobre todo de la primera etapa, la etapa azul, también ahí se dio mayor importancia. Y bueno, el retrato de la señora de Canels es de, de la época rosa, que se encuentra en el Museo Picasso de Barcelona. La época negra se inició en París en 1906, como la época rosa. La visita de una exposición de escultura negra va a dar un giro a su estilo. Colores marrones y ocres más oscuros y las deformaciones, un hombro más alto que el otro, cabezas en forma de astilla, bueno, prestan dramatismo a la figura. Esta última etapa le influye más lo de París, esa escultura negra que el propio Picasso visitó y dio mayor importancia a color marrón, color ocre.
es al final colores oscuros y las deformaciones, sobre todo que se ve un hombro más alto que el otro, cabezas en forma de astilla, bueno, es el dramatismo a las figuras. Que tiene algo que ver con lo que sucede con Goya, aunque Goya en realidad en la última etapa fue lo de las pinturas negras, sí que tiene que ver, pero no en tanto de ello, porque Goya el hombre, es decir, el pintor, se quedó sordo, que tuvo además una sordera muy dura durante su periodo, sobre todo ahí de madurez y todo ello, y sobre todo luego también las pinturas negras fue ya los problemas que tuvo el propio Goya en su momento y también a Goya le influyó. La primera etapa que fue muy alegre, muy bonita, porque realizaba cuadros de nobles, monarcas, todo ello, o incluso de los toros. Y luego ya con la Guerra de la Independencia es lo mismo. Y es algo casi el mismo problema que le sucede a Pablo Picasso. La primera etapa al final, él vive una época azul que te describe la realidad, los problemas de la gente humildes, que quieren tener una vida mucho mejor, más bonita. La época rosa es mucho más alegre comparada con la época azul. Y bueno, pues la época negra al final es la visita de una cultura negra que es lo que le influye directamente en su primer periodo de, de juventud. La obra Las señoritas de Aviñón de 1907 es el punto de partida del cubismo. Los rostros deformados de las mujeres anuncian un mundo de horrores, los cuerpos cristalizados siguen las tendencias geométricas de Cézanne. En el cubismo, el pintor puede deformar los objetos en su imaginación y al final es algo como irreal, que recuerda, y yo que soy historiador, al mundo de las ideas. Es decir, que en tu mente puedes tener tantas ideas y las cuales bueno, luego se llevan a cabo en el pensamiento, en la historia o incluso en la literatura o más en este ejemplo de Picasso, en el arte. La nueva tendencia creada por Picasso pasa por varias fases. Cubismo analítico, sintético, hermético y periodo cristal. Entre ellas, la del cubismo hermético presenta apariencias de arte abstracto. La pintura se ha alejado tanto del modelo que el tema desaparece entre transparencias y superposiciones de fragmentos de cuerpos. Después de la Primera Guerra Mundial, Picasso hace un viaje a Roma y pinta los decorados para los ballets rusos. Sus telas se llenan de bailarines. Parece volver al mundo de figuras normales, pero el cubismo ya nunca lo abandonará del todo. La obra Las señoritas de Aviñón es el punto de partida del cubismo en Picasso y se ven rostros deformados de las mujeres que anuncian un mundo de horrores, los cuerpos cristalizados y las tendencias geométricas de Cézanne, que fue autor o pintor impresionista, y en el cubismo el pintor o el propio artista puede llevar a cabo una deformación de los objetos en su imaginación, que es como ese mundo de ideas que tenemos las personas, que está también relacionado con el pensamiento filosófico del racionalismo. La nueva tendencia creada por Picasso pasa por varias fases: el cubismo analítico, sintético, hermético y periodo cristal. Bueno, por ejemplo, el cubismo hermético presenta apariencias de arte abstracto. El pintor se ha alejado tanto del modelo que el tema desaparece entre transparencias y superposiciones de fragmentos de cuerpos. Y después de la Primera Guerra Mundial, con el viaje bueno, que realiza Picasso a Roma, y ahí pinta los decorados para ballet rusos, sus telas se llenan de bailarines, y parece que vuelve al mundo al final de las figuras normales, aunque no va a abandonar nunca el cubismo. La obra Las señoritas de Aviñón, de 1907. Intenta un manifiesto del cubismo al ensayar geométricas en las figuras, deformaciones que se intensifican de izquierda a derecha hasta culminar en dos imágenes terribles de planos deformados. Supone otra revolución. Además es que se ve como que las mujeres están ahí deformadas, cristalizadas, que la herencia también o la tendencia geométrica del pintor impresionista Cézanne también le influye, pues se ve además a las mujeres muy una deformación que es lo que se produce en el cubismo. Hacia 1930 Picasso empieza a descubrir un nuevo mundo. Con ángulos y elipses inventa nuevas anatomías. A este periodo se le ha llamado de la metamorfosis, porque el pintor cambia las formas reales por otras imaginarias. La obra maestra del expresionismo es Guernica, de 1937, donde los cuerpos destrozados y los símbolos expresan el dolor de la guerra. Que fue por el estallido de la Guerra Civil Española, uno de los periodos más sangrientos y horribles de la historia reciente de nuestro país. El expresionismo busca la representación de la angustia. Otra obra, La mujer que llora, es probablemente el rostro más desgarrador de toda la historia de la pintura.
Durante la Segunda Guerra Mundial, el tema de la muerte es la constante del arte picasiano. La obra es Cráneo de Buey muerto, de 1942. Es el resumen del sentimiento del artista por los muertos en la guerra y por la pérdida de su íntimo amigo, el escultor Julio González, que también está en la diapositiva. Por cierto, está la obra del Guernica, que es, se ven además los cuerpos destrozados, los símbolos expresan el dolor de la guerra, que es una de las obras más importantes del pintor. Y bueno, pues que nosotros, ningún país europeo ni nadie del mundo debe repetir, porque vivir una guerra civil o una guerra mundial es lo más horrible para la humanidad. Y yo, que soy historiador, es verdad que yo no he vivido ninguna, ningún periodo, nada, pero como sé de qué van los conflictos, incluso la guerra de la independencia española, son periodos además sangrientos para la existencia humana. De ahí que luego él, en lo de el periodo de las metamorfosis, se ve al final que cambie de lo real a lo imaginario y bueno, la obra Guernica es, al final lo que se ve, los cuerpos destrozados y los símbolos expresan el dolor de la guerra, que es el estallido de la guerra civil española. Y el expresionismo lo que al final busca es la representación de la angustia. El expresionismo es la angustia al final de los problemas. La mujer que llora es una de las obras en la cual, bueno, pues se ve ese rostro más desgarrador de toda la historia de la pintura. O, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, el tema que mayor importancia da el propio Picasso es la muerte. Cráneo de buey muerto, que bueno, se realizó en 1942, es el resumen del sentimiento del artista por los muertos en la guerra y por la pérdida de uno de sus amigos, su íntimo amigo, el escultor Julio González. Hay que decir que Picasso también fue escultor. Bueno, pues el expresionismo es un periodo desgarrador para el arte, sobre todo, bueno, no solo en España, a nivel mundial y también en Europa. Cuando la paz vuelve a los campos de Europa, en los cuadros de Picasso aparecen otra vez las palomas, los balcones floridos abiertos al Mediterráneo, los mares azules. Sigue realizando de todas maneras un arte comprometido, que refleja la situación histórica y el misterio de la muerte no deja de acuciarle, que era la herencia filosófica o el pensamiento del siglo XX. Sus grabados sobre las corridas de toros parecen la reflexión filosófica sobre el sentido de la fiesta española. Sus 43 cuadros de interpretación sobre las minas de Velázquez, que se encuentran en el Museo Picasso de Barcelona, además de ser un homenaje al genio velazqueño, reflejan las nuevas concepciones del espacio, según la teoría de la relatividad y el sufrimiento, los complejos en los rostros deformados. La obra Las Meninas de Velázquez, el espacio ha desaparecido aplastado, reducido a un plano, y las figuras deformes simbolizan los dramas que el hombre ha sufrido en el siglo XX. Cuando finaliza ya el periodo de crisis política, económica y sanitaria en Europa, desde el año 14 hasta el 45, Picasso realiza en sus cuadros pues, palomas, los balcones floridos abiertos al Mediterráneo, los mares azules. Pero sigue realizando un arte comprometido con ese pensamiento, pues, por los problemas al final de esa situación histórica y el misterio de la muerte no deja de preguntarle qué es, al final, porque es el pensamiento filosófico de Schopenhauer, Kierkegaard, Heidegger, Sartre como las principales figuras, pero luego hubo más que hablaban de la existencia humana, el ser humano con la crisis de las dos guerras mundiales política, crisis económica de 1929, en lo económico, crisis sanitaria con la pandemia de 1918, al final se hace preguntas de que cuál es la existencia humana, si siempre hay problemas, entonces es el miedo a la muerte. Sus grabaciones sobre las corridas de toros parecen la reflexión filosófica sobre el sentido de la fiesta española. Al final, los toros son una diversión bueno, pues, más en nuestro país, es verdad. Al final es una especie de arte, como diría yo, porque soy historiador y que está dentro también del mundo, que te puede gustar más o menos, depende, y ya, bueno, se puede criticar o ponerse a favor, pero eso ya es cada cual que tiene su propia visión. Ya está. Las Meninas de Velázquez, además de ser un homenaje al genio velazqueño, es decir, al propio Velázquez, reflejan las nuevas concepciones del espacio, según la teoría de la relatividad y el sufrimiento, los complejos en los rostros deformados. Se ve además en la obra con esos problemas que tiene, sobre todo además porque las meninas de Velázquez, el espacio ha desaparecido, está aplastado, reducido a un plano, y las figuras deformes simbolizan los dramas que el hombre ha sufrido en el siglo XX, es decir, todos esos problemas que ha tenido el propio humano. Al final, el ser humano
con el existencialismo se ve así. Y se ve además en la propia obra que a Picasso y a otros artistas del periodo del cubismo, del expresionismo, le influyen una barbaridad. Y además es que es el miedo ese a la muerte, que es la herencia al final que tenemos en la actualidad. Muchos, es el miedo a morir. ¿Qué es lo que hay? Se hace la pregunta, ¿qué es lo que hay después de la muerte? Siempre muchos de los filósofos se la han hecho. Bueno, pues, hoy en día cualquier ciudadano se puede hacer esa pregunta y seguimos además preguntándonos qué es lo que hay después de nosotros en torno a ello. Bueno, pues eso ya pues es el miedo más y la existencia que viene, pues eso, en el siglo XX y el siglo XXI. Y también que son los dos últimos 200 años, ¿eh? Los dos siglos, del siglo XIX hasta el actual, los que han dejado ese legado del existencialismo filosófico en Europa. Pero no solo en Europa y en España, sino más allá. Es decir, en todo el mundo. El arte de Picasso es un testimonio estremecedor sobre el hombre y la historia del siglo XX. Él mismo lo consideró así. El artista no trabaja sobre hipótesis, trabaja sobre sí mismo y su tiempo. Trabaja para dar claridad ante su conciencia y sus contemporáneos de sí mismo y de su tiempo. Nosotros no trabajamos sobre hipótesis, trabajamos sobre nosotros, sobre nuestra vida, sobre que nunca debemos de malgastar el tiempo y porque las pilas en un momento se pueden acabar y adiós muy buenas, como se hablaba del existencialismo filosófico. Y ya te puedes arrepentir ya toda tu vida ya y trabajamos para ser claros con nosotros mismos, que es nuestra conciencia, y también con nuestros contemporáneos y de su tiempo. Nunca hay que hacer malgastar a los demás su tiempo. Si no interesa, es mejor caminar de diferente forma, olvidarse y caminar en otra dirección. Nunca estar pendiente de los demás, porque si no es peor para nosotros. Porque si la vida al final, como se dice, son 2 días, ¿de qué nos sirve que preguntar por los demás si los demás al final van a hacer su vida? Si su vida es su vida, pues la nuestra tiene que ser así. Que te pueden dar consejos, bien. Pero si a ti no te interesa, fuera y ya está. Y es así, la gente, debemos nosotros mismos no malgastar nuestro tiempo porque como lo malgastemos, un solo segundo puede ser un problema humano y sobre todo más humano personal. La conciencia, el hacer lo que a nosotros nos guste, no el perder el tiempo por cualquier cosa. Porque como pierdes el tiempo al final es un poco absurdo. Yo, que soy, lo digo así, soy historiador, que está relacionado con el mundo de la cultura y la filosofía y la psicología, la sociología o la psiquiatría, perdemos a veces mucho el tiempo. Y que es verdad que debemos de ser sociables, sí, 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 es verdad, pero como hay mucho temor, y yo lo digo así siendo historiador, pues al final es mejor no malgastar el tiempo de los demás. Nunca, porque ¿para qué? Si ya con tu tiempo, con lo que hagas tú es mejor, si como pierdas tus segundos en tu vida, ya no lo vas a recuperar. Vas a perder el tiempo más y más y más, y es mejor olvidar, intentar pues hacer algo que nos guste en nuestra vida. Y ya está. Y reflexionar. Y es así. Yo en verdad que soy siendo historiador, pues vale, la historia es muy aburrida, hay que decirlo, porque a nadie le gusta la historia, ni la filosofía, ni la literatura, ni la cultura o el arte, porque lo que mola es otro tipo de ocio actual. Ya estas estructuras de hablar de historia, de sociología, de psicología, de psiquiatría, eso queda ya casi restringido. Además, todas las que he nombrado, todas de ellas al final son el mismo grupo de la sociología, que es la historia. Es así. La pintura con este artista singular ha iniciado nuevos caminos. El impresionante panorama artístico de Pablo Picasso es la herencia viva del actual arte español. Nosotros nunca y ni nadie en la cultura española debemos de olvidar a una figura que falleció hace 50 años, que es el arte reciente de España. Que luego el problema es que nos da igual todo, y así pasa, que nos importa muy poco la cultura, y si hablamos de alguien que es Picasso, pues vale, sí, es muy conocido, pero no sabemos, parte del Guernica, que realizó una gran obra con el Guernica por ese destrozo de la guerra civil, ese periodo horrible, sangriento de una historia de España, que se pelearon al final entre familiares. Vale, es conocido eso, pero hay otras, por ejemplo, las Meninas de Velázquez, que él mismo las realizó en varios bocetos, que nada tiene que ver, por cierto, con las Meninas que hizo el propio Velázquez, pero es otra estructura. Que te pueden decir que es un copia y pega, pues vale. Sí, pero es un copia y pega de otra manera.
Pero además, igualmente no es ni copia ni nada, ni nada. Es una estructura, y así lo voy a decir yo siendo historiador, ni es copia ni nada. La obra de Las Meninas de Velázquez que realizó el propio genio Picasso. No, es una obra que él realizó y que vio y que le gustó, como hizo Francis Bacon con la obra de Inocencio, el Papa, que le hizo también Velázquez, que le gustó y le hizo de otra manera. Pues eso, como era ese fantasma, el propio artista Francis Bacon, todo ello. Bueno, pues Picasso hizo una serie de bocetos sobre las meninas de Velázquez de otra manera, pues mucho más aplastado, más alargado, esa obra que se ve ahí con la angustia humana, diferente al siglo XVII, pues vale, pues eso, y te dirán, no, es que es un copia y pega, no, siendo historiador no es un copia y pega, es una estructura diferente de las meninas de Picasso, haciendo una comparación con Velázquez. Punto, ya está. Y además fue un guiño a lo que hizo Velázquez, nada más, hay que decirlo así, porque claro, te pensarán, es que eso es una copia y pega. No, pues entonces lo de Francis Bacon también podía ser lo mismo. Pues no, es una obra que realizó Francis Bacon de Inocencio, que la realizó en su momento Velázquez, en el siglo XVII, y en el siglo XX, como era Francis Bacon, pues realizó una, que fue Inocencio fantasma, porque era la estructura que existía en aquellos momentos. Y además también la angustia que vive Francis Bacon, porque Francis Bacon vivió las dos guerras mundiales. Además nació cuando estalló la Primera Guerra Mundial era muy pequeño en todo ello. Entonces son pues estructuras que se ven y diferentes. Hay que recordar que Pablo Picasso es la genialidad artística actual, como Velázquez lo fue en la Edad Moderna, como Murillo lo fue también, junto con Velázquez en aquel periodo moderno, como Dalí lo ha sido contemporáneo de Pablo Picasso, aunque sea más joven, o Joan Miró, o Juan Gris, que fueron de esa etapa de los ismos europeos y españoles, que Sorolla fue del siglo XIX, que Zuluaga también, pues ellos, todos ellos han ido cogiendo herencias de artistas de la edad moderna y contemporánea, y de ahí han sacado su propia estructura y han dejado su legado, que puede gustar más o menos, puede ser más criticable o no. Y cada cual podemos sacar nuestras propias conclusiones. Pero yo lo voy a repetir, Las Meninas de Picasso es una estructura en la cual es la angustia que vive Picasso, los problemas que se preguntan los filósofos del siglo XX, el existencialismo, esa herencia que tenemos actual. El existencialismo es el miedo a la existencia, a la muerte, punto. Y hoy en día, que digamos que no, seguimos teniendo miedo a eso. ¿Por qué? Porque no queremos hablar. Yo que soy historiador lo digo, hay un problema que tenemos heredado de los últimos 2 siglos y que no cambiamos la postura y somos de una manera que queremos conseguir lo mismo. Pasa igual con el feminismo. El feminismo, muchas mujeres lucharon por la igualdad y seguimos siendo la misma estructura patriarcal, sí, que hay en el siglo XXI que la que había hace 2 siglos. Me da igual, porque la situación es tan mala como en todo. Y como no nos hagamos preguntas en torno a qué es nuestra vida y cómo eran los artistas, es imposible comprender la historia. Y como sigamos así, la historia es tan importante como todo ello. Así que yo ya finalizo. Soy historiador, es verdad que la historia aburre y otras cosas, pero bueno, lo digo así. Soy historiador y si os ha gustado este vídeo relacionado con las etapas de Pablo Picasso, genio, artista del siglo XX y del arte actual, pues darle a like, suscribiros y comentar. Os mando saludos. Adiós.